Bienvenido al estanque de novelas. Prólogo, bienvenidos al multiverso. Prólogo, bienvenidos al multiverso. La información era poder. Podría ser tanto la espada con la que empalas a tu enemigo como la espada con la que te empalas a ti mismo. Eso era lo que pasaba por la cabeza de Zack mientras caminaba por el bosque con un pequeño hacha en la mano y su rostro brillando con un brillo de transpiración e irritación. Todavía no estaba seguro de cómo una breve mención sobre pasar tiempo en la cabaña de su familia cuando era niño se convirtió en su tarea de traer leña al campamento. Apartó algunos arbustos intrusivos mientras se aventuraba más en el bosque. Tal vez sus amigos se reían mientras permanecían junto al fuego en sus cómodos sillones con unas cuantas cervezas mientras él vivía el antiguo escenario del hombre versus la naturaleza. Blandió su hacha y cortó una pequeña ramita, pero inmediatamente vio que sería una leña terrible por lo fresca que estaba. ¿Qué diablos sabía él sobre recoger leña? Siempre había sido su padre el que lo había comprado para su cabaña, y Zack estaba bastante seguro de que en realidad lo había comprado en lugar de talar árboles. Era un día sofocante de mayo, con mucha humedad aunque no se veía ni una nube, probablemente debido a la llovizna de ayer. Esto, además de ser primavera, hizo que Zack dudara seriamente si alguno de estos árboles serviría para un fuego decente si se talara. La humedad y la humedad de la madera convertirían el campamento en un infierno de humo que provocaría lágrimas al primer fuego. Si es que fuera posible encender el fuego. Además, toda esta zona era parte de una reserva natural, y no estaba realmente seguro de si talar algo tendría consecuencias legales. Aún así, siguió caminando, quitándose el pelo ahora pegajoso de la cara mientras examinaba los alrededores. Para qué exactamente, Zack aún no lo sabía, todavía tenía la esperanza de toparse con una pila de leña cuidadosamente apilada y asegurada bajo una lona, dejada por algún guardabosques más hábil. Zack había estado caminando sin rumbo durante 15 minutos y en realidad no estaba hecho para esto, por lo que realmente le vendría bien el respaldo. Lo cual era algo irónico, ya que su apariencia normalmente indicaría a alguien que tiene un buen dominio del aire libre. Con una altura de 5 pies 11 y hombros anchos, luciendo una camisa de franela con los brazos enrollados hasta los codos, al menos en cierto modo se veía bien. Pero la barba ligeramente uniforme, el gordito en el vientre y la falta de músculos nervudos debido al trabajo manual eran signos de un estilo de vida mucho más sedentario. En realidad, era solo un consultor de marketing que se subió al carro y consiguió el aspecto ligeramente grisáceo, ya que parecía bastante popular en ese momento. Y realmente rindió frutos, ya que este viaje lo organizó con su nueva novia, Hannah, y 3 de sus amigas. A decir verdad, si no hubiera sido por el calor y la humedad, no le habría importado este viaje en solitario al bosque. Siempre fue una situación extraña ser una nueva incorporación a un grupo que tiene años de historia juntos. Para descubrir la dinámica y las personalidades de todos mientras te mantienes al día con las conversaciones donde la mitad del contenido son chistes internos e historias de antes de que aparecieras en la imagen. Por supuesto, en su mayoría parecían personas decentes. David era abierto y alegre, y el viaje probablemente habría perdido gran parte de su energía si él no hubiera estado allí.
Desafortunadamente, los intereses de David divergían de los suyos, a él le gustaba el fútbol y el hockey y a Zack los videojuegos y el arte. Esto hizo que fuera un poco más difícil encontrar temas de que hablar durante el largo viaje al bosque. Pero todavía era un chico con el que no le importaría tomar una cerveza. La novia de David, Itzie, fue una píldora más difícil de tragar, con su incesante grandilocuencia sobre cualquier tema que pudiera insertar en la conversación, ya fuera veganismo, conservación ambiental o cuestiones sociales. Por supuesto, Zack en general estaba de acuerdo con sus puntos de vista, pero resultaba agotador que le predicaran constantemente. Es irónico, pensó, a menudo son los niños de la élite los que se ponen así. Hannah le había contado que el padre de Itzie era una especie de administrador de un fondo de cobertura y que su madre era socia de un bufete de abogados de alto nivel. Aparentemente, una falta total de supervisión y fondos ilimitados deja a uno con un excedente de energía que debe dirigirse a alguna parte. Y en su caso, solía ser una cruzada contra el hombre y la maquinaria corporativa. Aún así, era difícil permanecer enojado con ella para siempre, ya que su energía burbujeante era algo contagiosa. Lo que dejó a Taylor. O la serpiente, como Zack le cambió el nombre en su cabeza. Parecía un tipo bastante carismático y tenía esa molesta apariencia pulcra. Si hubiera estado en una película, habría sido elegido como el idiota guapo con el que salía la heroína antes de encontrar su verdadero amor. ¿Cuál era en cierto modo su situación aquí? No es que Taylor y Hannah hubieran sido pareja, pero la mayoría de la gente probablemente esperaba que tarde o temprano se juntaran, ya que salían mucho con David e Itzie en una especie de falsa cita doble. Zack no estaba demasiado sorprendido por la hostilidad oculta que había recibido de Taylor desde el día en que se conocieron, 2 meses atrás. Taylor probablemente sintió que había saboteado el gran plan del universo cuando aparecí y me inserté en la vida de Hannah y, por extensión, en la de él, pensó Zack con una risita. Tal vez debería regresar después de todo. Murmuró, con una ligera inquietud por la situación que persistía, sumándose a su irritación general por estar atrapado en el bosque, agitando un hacha como un idiota. Zack no era realmente un tipo celoso, pero tampoco era un gran fanático de dejar a su novia con un buitre dando vueltas. Y ya no era como si fuera a producir mágicamente algo de leña caminando por este bosque. Ajustó su agarre sobre el hacha y una vez más reajustó su flequillo, que ahora era un desastre de cera y sudor, y comenzó a virar de regreso hacia el campamento. Había caminado en una especie de semicírculo y debería regresar a las cercanías del campamento, o al menos al camino que tomaron para llegar aquí, si seguía desviándose hacia la derecha. Después de caminar otros 5 minutos, luchando contra la constante amenaza de los arbustos y los mosquitos, Zack llegó a un pequeño claro. Los arbustos insidiosos y las ramitas intrusivas dieron paso a la hierba susurrante y a parches de sanguinarias y cardenales. De alguna manera se sentía como un oasis, con una notable falta de cosas para rascarlo, y los sonidos de la vida silvestre se sentían algo apagados. No es un mal lugar para un campamento si decidimos moverlo un poco más hacia el bosque, reflexionó mientras caminaba hacia el centro del claro, echando un último vistazo a su alrededor antes de girar hacia su campamento. Pero mientras se preparaba para irse, todos los sonidos se detuvieron repentinamente sin previo aviso, convirtiéndose en una forma de silencio casi ensordecedora que nunca antes había sentido. Un respiro después, el mundo estaba oscuro. Sistema iniciador, bienvenido al multiverso. Capítulo 1, rollo para sobrevivir. Capítulo 1, rollo para sobrevivir, sistema iniciador, bienvenido al multiverso. Una voz fría y distante resonó en los oídos de Zack o en mi cabeza, pensó mientras miraba a su alrededor, confundido. Nada en su vida lo había preparado para sus circunstancias actuales, y por un segundo pensó que estaba ocurriendo un eclipse solar extremo. Todo lo que encontraron sus ojos fue completa y absoluta oscuridad. Lo único visible era él mismo, como si hubiera una fuente de luz invisible brillando justo sobre él, dejando el resto del mundo en negro. Golpe de calor, murmuró vacilante a pesar de que esto no se sentía como un delirio inducido por el calor. Pero antes de que pudiera analizar más a fondo estos desconcertantes eventos, la voz monótona interrumpió su línea de pensamiento. Escaneo del planeta Tierra completado.
Masa baja de grado F, energía no clasificada. Ajustando. Debido a la insuficiencia de energía y tamaño, el planeta Tierra se fusionará con planetas adicionales preparados para la iniciación. Nuevos valores, masa baja de grado D, energía baja de grado de topografía reajustada. Puntos de generación aleatorios según cohortes. La vida silvestre se mejoró debido a un desafío insuficiente. Enlace al sistema multiverso activado. ¿Qué? Hola, gritó, o al menos eso creía, ya que la oscuridad absoluta parecía un amortiguador natural, apagando todo sonido. Pero la voz parecía ignorar o indiferente a sus llamadas. Esto empezaba a parecer menos una broma extremadamente elaborada o un golpe de calor, ya que todo parecía demasiado real. Zack se pellizcó y el dolor le indicó que él tampoco se había desmayado. Tratar de deducir algún significado de las divagaciones de la extraña voz solo lo confundió aún más. Hablaba de la Tierra, pero también usaba algunos términos que parecían salidos de una película de ciencia ficción o un videojuego. Sin embargo, la voz no le dio a Zack la oportunidad de entender la situación, ya que seguía hablando sin prestar atención. Iniciando incursiones. Heraldo de Desove, error, Heraldo ocupando el mismo espacio que tú. Ajustando, una versión más estridente de la misma voz mecánica se interrumpió. La siniestra voz y el mensaje aceleraron rápidamente los latidos del corazón de Zack y tuvo una sensación de hundimiento. Todo esto era demasiado real en su locura, y si era real, estaba metido en una mierda. Le dijeron que ocupaba el mismo espacio que algún heraldo, y no importa cómo lo mirara, no podía ser nada bueno. Pecando por precaución, saltó hacia un lado para evitar lo que pudiera suceder, pero era como si estuviera en el espacio. Hizo los movimientos de movimiento pero aún estaba estacionario en su lugar. Fusionar inviable. Protocolo SL-34572 iniciado. Uf. Al menos no se convertiría en mitad humano, mitad heraldo, fuera lo que fuese. Pero el hecho de que la voz pareciera estar lista para aplastarlo con otro ser era extremadamente inquietante, y la inquietud se estaba convirtiendo rápidamente en pánico. Zack intentó mentalmente obligarse a sí mismo a despertar, y cuando eso no funcionó, incluso se abofeteó con fuerza. Pero nada funcionó y todavía estaba atrapado en la oscuridad. Tira para sobrevivir. Debido a la enorme brecha de poder entre el Heraldo Urkas y tú, las probabilidades están muy a su favor. ¡Mierda! Zack gritó, o más bien chilló. El pánico ahora estaba en toda su extensión y la adrenalina corría por sus venas. ¿Qué diablos está pasando? Pero, de nuevo, lo único que respondió a sus preguntas fue un silencio absoluto hasta que hubo un claro en la oscuridad. Aparentemente de la nada, una pantalla apareció frente a él, flotando silenciosamente. La ventana parecía sacada de un videojuego antiguo, azul con bordes y texto blancos. La situación surrealista lo dejó en blanco por unos segundos antes de registrar lo que realmente decía la pantalla. Urkas 1 a 100.000, rollo Zachary Arbor 1 a 100. Rollo. Parecía un mensaje de un videojuego, y la familiaridad lo calmó por un segundo hasta que leyó lo que decía y se dio cuenta de las implicaciones. En ese momento el pánico volvió con toda su fuerza, amenazando con convertirse en histeria. Parecía que la ventana era un aviso para rodar entre él y este heraldo, pero en lugar de botín, estaban rodando por su supervivencia. Y los rangos de tirada estaban claramente sesgados a favor de su oponente, lo que le daba a Zack probabilidades abismales de sobrevivir. ¿Hola? Esto ya no es gracioso. Déjame salir, gritó, aferrándose a la última gota de que todo esto era un experimento loco. Pero la realidad de la situación estaba empezando a hacerse presente. Zack se limitó a mirar aturdido la pantalla frente a él durante unos segundos, como si comprendiera lo que estaba viendo. Esto es loco. ¿Quieres que apueste con estas probabilidades? ¿Por qué diablos iba a rodar? Murmuró Zack. Pero en el momento en que dijo rodar, la pantalla cambió y los números al lado de su nombre comenzaron a cambiar rápidamente. Protocolo SL-34572 aceptado por el participante. Laminación. No, espera. Detener. Busquemos una solución diferente.
gritó, agitando los brazos en un intento de pánico por detener el proceso. Pero hiciera lo que hiciera, los números seguían girando. Era como si estuvieran contando rápidamente el tiempo que le quedaba en la Tierra. El pánico se estaba convirtiendo lentamente en rabia en la mente de Zack por la situación complicada en la que se encontraba. Rabia por la completa y absoluta falta de respuestas. Rabia por la evaluación obviamente insignificante de él por parte de la voz, al ver la obvia disparidad en el trato entre él y este tipo Urcas. Rabia por la forma tan fraudulenta en que la voz había iniciado el rollo, como si buscara un resquicio para seguir adelante. Con un tinte rojo que inundaba sus ojos azules, Zack rugió y rompió la pantalla flotante en un esfuerzo por desahogar sus emociones desgastadas. La pantalla, sin embargo, no cedió a sus sentimientos y se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos, sino que solo parpadeó ligeramente. Sin prestar atención a ningún intento de catarsis física, los números una vez más parpadearon ligeramente y el giro comenzó a disminuir hasta que se detuvo en un número final. Casi como una ocurrencia tardía, también agregó una línea exasperante en lugar del botón de rollo. Urcas 1 a 100.000, rollo Zachary Arbor 98. Repeticiones no disponibles. Algo en el mensaje de repetición simplemente le quitó la energía. Realmente no fue un mal rollo. Si fuera en un juego, definitivamente habría ganado el botín, pensó con un morboso sentido del humor. Pero era muy consciente de que a estas alturas ya no era un juego. Todavía tenía cierta esperanza de seguir tirado en el bosque con un golpe de calor masivo. Pero si eso era cierto, lo más probable es que él también estuviera perdido. Entonces, o estaba a punto de ser asesinado por él solo por un dios de los videojuegos. Ninguno de los dos era el final que esperaba ni deseaba. No sabía si reír o llorar, por lo que su rostro se transformó en una sonrisa enfermiza mientras miraba fijamente hacia adelante. Por supuesto, no se perdió toda esperanza, ya que el otro individuo aún no había rodado. Pero realmente no parecía que importara cuando el juego estaba amañado. Una vez más echó un vistazo a la pantalla y sus ojos se detuvieron por un segundo en el rango de giro de la otra entidad. La sonrisa desapareció lentamente de su rostro. Un suspiro escapó de su boca como un globo desinflado, cerró los ojos y se dejó caer hasta quedar sentado. Toda la fuerza y energía de Zack fueron arrasadas por la situación y la montaña rusa de emociones. Lo único que quedó fue una sombría sensación de desesperación, al darse cuenta de que eso era todo. Muerto solo en el bosque, sin poder nunca despedirse de su familia ni de sus seres queridos. Zack no tuvo epifanías ni grandes arrepentimientos al final de su vida, excepto que deseaba haber estado más cerca y mejor de su familia. Su mente se desvió hacia los recuerdos de su pasado como consuelo y escape de la locura que estaba experimentando. Sus largos mechones castaños cayendo en cascada a su alrededor en su abrazo. Su papá le da una sonrisa tranquila mientras abre la puerta de su apartamento para ir a trabajar, sus ojos tristes y cansados pero llenos de amor. Pasó la mayor parte de su juventud pegado a la computadora, ignorando en gran medida a su hermano menor. Los años universitarios se ahogaron en el alcohol y la fiesta. El primer día en su trabajo y la humilde comprensión de lo mal preparado que estaba para la vida adulta, incluso después de 17 años de escuela y universidad. Protocolo SL 34572 aceptado por Herald. Laminación. La voz monótona volvió a sonar, como un verdugo dando los últimos ritos. Felicidades. Zack ya no se molestó con la voz y los recuerdos pasaron por su mente uno por uno. Amigos, familiares y eventos tanto felices como tristes. No fue la vida más emocionante, pero fue la suya. Espera, ¿qué? Felicidades. Sus ojos se abrieron de golpe y volvieron a centrarse en el monitor. Urcas 91. Rerolls no disponibles. Zachary Arbor 98. Rerolls no disponibles. Aturdido, miró fijamente la pantalla hasta que la voz interrumpió su falta de pensamiento. El protocolo da como resultado la existencia continua de Zachary Arbor. Urcas vencido. Reanudando protocolos estándar. Una nauseabunda explosión de luz, color y sonido se apoderó de él, desorientándolo y revolviéndole las entrañas.
De repente sintió como si su cuerpo estuviera en llamas, desgarrándolo y quemándolo por todas partes. Lo último que vio antes de desmayarse fue el pequeño claro del que desapareció y un enorme pilar rojo que se elevaba hacia el cielo. Capítulo 2. Un mundo nuevo. Capítulo 2. Un nuevo mundo. Zack se despertó lentamente, atontado y desorientado, encontrándose de bruces en el suelo. Escupiendo unas cuantas briznas de hierba y sacudiéndose el polvo, se levantó y examinó los alrededores. Todavía le dolía el cuerpo por lo que le había pasado antes. El claro tenía el mismo aspecto con pocas rocas y flores, rodeado de robustos árboles frondosos y densos arbustos. Su primera reacción fue que afortunadamente se acababa de desmayar por el calor o el cansancio y se despertó. Hubo algunas cosas que le dieron a Zack el presentimiento de que lo que había sucedido era más que un simple sueño inducido por el calor. Primero estaba el hecho de que actualmente estaba mirando dos soles, solo uno de ellos era el familiar amarillo. Por un segundo pensó que estaba viendo doble, pero sacudirse para despertarse no tuvo ningún efecto en lo que vio. El sol estuvo acompañado de un hermano pequeño. Sin embargo, también sintió que algo andaba un poco mal con el original, parecía más grande o más intenso de lo que recordaba. El otro sol era una estrella mucho más pequeña que brillaba en un penetrante color aguamarina. Flotaba cerca del otro cuerpo celeste y parecía orbitarlo como un satélite. La otra visión inquietante fue la columna. Un enorme vórtice de luz y energía se elevó hacia el cielo en la distancia, como una espeluznante garra roja que se eleva desde el suelo. Pulsaba con un misterioso resplandor rojo que solo podía llamarse demoníaco. Parecía que estaba bastante lejos, pero era difícil saberlo. Este pilar fue lo último que Zack vio antes de desmayarse, y también lo saludó cuando despertó. Un rugido bestial lo sacó de sus pensamientos y lo volvió a centrar en la situación que tenía entre manos. «Hannah», murmuró, con un brillo de determinación en sus ojos mientras arrojaba todos estos eventos inexplicables al fondo de su mente. Si todo esto era real, necesitaba regresar al campamento de inmediato. Parecía que los locos acontecimientos que había experimentado recientemente eran todos reales, se dio cuenta después de mirar a su alrededor. La voz sin emociones en la oscuridad había dicho algo acerca de hacer que la vida silvestre fuera más peligrosa para mejorar el desafío. El rugido que acaba de escuchar podría ser el de un maldito tigre o un oso, por lo que sabía, lo que significaba que los demás estaban en peligro. Por un segundo incluso tuvo miedo de que los demás, presas del pánico, se subieran al coche y lo dejaran tirado aquí con lo que fuera que estuviera rugiendo. Aunque no sabía lo que estaba pasando, la ansiedad ardiente ya lo consumía y lo impulsaba a actuar. Sin atreverse a esperar más, salió corriendo hacia el campamento, sin prestar atención a los sonidos desconocidos a su alrededor ni a la vegetación espinosa que intentaba frenarlo. Los alrededores se desdibujaron a su alrededor mientras avanzaba por el bosque como un tren fuera de control. Era como si hubiera recibido 10 inyecciones de adrenalina, sus piernas empujándolo hacia adelante a un ritmo vertiginoso. Algo andaba mal, ya que sentía que estaba corriendo incluso más rápido que los atletas olímpicos y además en un terreno forestal complicado. El hacha que antes era algo pesada en su mano parecía ingrávida y atravesaba cualquier rama que intentaba impedir su camino con precisión milimétrica. Zack nunca se había sentido tan fuerte o rápido como en ese momento. La voz había dicho que mejoraba la vida silvestre, su velocidad y poder significaban que se le consideraba parte de eso. No sabía si estar feliz con su físico mejorado, o si enojarse porque la misteriosa voz lo consideraba un animal. Finalmente, unos minutos después de que comenzara su loca carrera, reconoció una gran roca que de alguna manera un árbol se había partido y había crecido, lo que le indicó que el campamento estaba a solo unos cientos de metros de distancia. Reajustando su agarre sobre el hacha, cambió su rumbo y corrió directamente hacia el campamento. De repente, otro de los rugidos de otro mundo resonó en el bosque, esta vez mucho más cerca que los otros que había escuchado en su camino hacia allí. El pánico se convirtió en una velocidad aún mayor y entró corriendo en el campamento, con una expresión de frenesí y miedo en su rostro. Saludarlo fue la imagen familiar del campamento. El Range Rover gris, la caravana y las pocas sillas de camping estaban esparcidos por el suelo.
Sin embargo, lo que inmediatamente llamó su atención no fue esto, sino el monstruo rebuscando en una de las hieleras. Su tamaño era el de un gran danés, pero ahí terminaban las similitudes, ya que era una mezcla impía de carne y hueso. Parecía como si la bestia hubiera sido desollada y luego liberada nuevamente en el bosque, siendo una amalgama de rojo y blanco. Lucía un torso grueso con músculos ondulantes que se extendían hasta 6 patas sin afeitar, cada una de las cuales terminaba en una pata, lo que le recordaba a Zack más a un ave de presa que a una criatura del bosque. 2 de los pares alineados en la parte delantera del torso y el último en la parte posterior. Cada pata estaba adornada con 4 garras espantosas, 3 en el frente y una en la parte posterior, y el conjunto de garras frontal parecía un poco más grande que los otros 2 pares. Su cabeza parecía demasiado grande para su cuerpo, con una base ancha pero un hocico largo, lo que permitía unas fauces increíblemente grandes. La boca le recordaba a la de un cocodrilo, si un cocodrilo poseyera 3 hileras de dientes. Los ojos eran pequeños y brillantes y tenían un brillo del mismo color que el vórtice que había visto antes. El poder de las fauces era evidente, ya que en ese momento estaba mordiendo una lata de frijoles como si nada, tragándose el metal y el contenido por igual. La extraña visión hizo que Zack se detuviera en seco, incapaz de calcular estos giros de los acontecimientos. De repente deseó que hubiera sido un tigre el que antes estaba rugiendo en la distancia, ya que eso parecía preferible a la monstruosidad frente a él. La bestia se animó antes de que Zack pudiera hacer algo y lo vio parado en silencio al otro lado del campamento. Con un rugido enfurecido, corrió directamente hacia él con una velocidad que contradecía su apariencia robusta. Sorprendido, Zack apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando la bestia se abalanzó sobre él, dando un paso atrás inestable, giró el hacha horizontalmente con todo el poder que pudo reunir. Con su postura temblorosa, no había ningún poder real detrás del golpe, pero logró golpear el cuello de la bestia, dejando un feo corte y empujando al demonio a un lado. Zack recordó una vez más cómo de alguna manera se había convertido en un sobrehumano, ya que incluso un golpe de mierda como ese contenía suficiente poder para derribar a una bestia grande. Sin embargo, las patas delanteras del monstruo se aferraron a él, y con el impulso combinado del golpe de Zack y el suyo propio, las garras le hicieron un corte profundo en el abdomen y la pierna izquierda. Se abrieron grandes heridas e inmediatamente comenzó a brotar sangre. Un dolor que Zack nunca antes había experimentado explotó en su mente, nublando su visión y amenazando con incapacitarlo por completo. Cualquier idea de combatir al monstruo de frente con su nueva fuerza salió volando por la ventana y, en su lugar, surgió un intenso deseo de escapar. Sacudió la cabeza para aclarar su mente, pero con poco efecto. ¿Qué diablos hago? ¿Corro? Sus ojos buscaron frenéticamente a su alrededor una manera de salir de esta situación, los instintos primarios de supervivencia que no sabía que poseía se activaron. La bestia se había caído por el sorprendente poder del columpio, pero ya se estaba poniendo de pie. Tipo. ¿Estás aquí? ¡Ayuda! Gritó hacia la caravana, esperando refuerzos. Pero solo el silencio respondió a sus súplicas. ¿Huyeron los demás al bosque para escapar de este monstruo? Sin ideas, Zack también cogió unos pasos hacia el bosque, su pierna izquierda ahora ardía y no escuchaba adecuadamente sus órdenes. Pero antes de que pudieran formarse planes, la bestia se lanzó hacia él, con las fauces en un gruñido abierto, aparentemente sin prestar atención al pequeño hilo de sangre que goteaba por su torso hasta sus piernas rechonchas. Esta vez Zack estaba un poco más preparado, puso peso en su pierna derecha y saltó fuera del camino. Escuchó un gruñido y sintió una ráfaga de viento pasar a su lado antes de aterrizar sin contemplaciones en un montón a 3 metros de distancia. Rápidamente se puso de pie y vio que el monstruo había pasado rápidamente de su posición original, continuando durante 20 metros. Zack se dio cuenta de que el monstruo tenía alta velocidad pero poca maniobrabilidad y comenzó a buscar frenéticamente una manera de utilizar esto a su favor. Con una determinación que no sabía que tenía, Zack abandonó todos los pensamientos de huir y regresó hacia donde había venido mientras corría por el bosque. «Será mejor que esto funcione», murmuró mientras deambulaba tan rápido como su cuerpo atormentado por el dolor podía reunir. Capítulo 3. Tácticas de batalla.
Capítulo 3. Tácticas de batalla. Zack echó un vistazo rápido detrás de él y notó que el demonio lo seguía, mientras comenzaba a llamarlo en su cabeza. No se disuadió en absoluto de continuar su persecución, aunque parecía ligeramente desorientado por la carga anterior. O tal vez el corte que todavía sangraba en el cuello estaba empezando a mostrar algún efecto. Su velocidad se redujo un poco, pero aún así lo estaba alcanzando rápidamente. Como ya no podía permitirse el lujo de preocuparse por adagios como no poner peso sobre una pierna lastimada, ignoró el dolor y comenzó a cargar hacia la roca dividida por la que había pasado antes. Sus heridas se abrieron aún más y su pierna izquierda ahora estaba completamente teñida de rojo. El dolor era insoportable mientras corría, pero el miedo a la muerte lo hacía seguir adelante. Estaba bastante seguro de que esta era su única oportunidad, ya que la corta carrera logró aumentar su dolor a un nivel aterrador y estaba empezando a marearse por la pérdida de sangre. Y quién sabe qué venenos o patógenos tiene un perro demonio en sus garras. Zack solo podía rezar para que sus nuevos superpoderes incluyeran también glóbulos blancos. Finalmente, llegando a su objetivo, exhaló unas cuantas respiraciones roncas y se giró hacia el monstruo que ahora estaba a unos 40 metros de él. Al ver que su presa había dejado de moverse, vaciló un poco y se detuvo. El demonio gruñó y siseó levemente en un registro que sonó demasiado bajo para algo de ese tamaño. Zack temía que esperaría a que sus heridas empeoraran aún más su condición, o incluso reuniría refuerzos. Si eso sucediera, sus pequeñas posibilidades de sobrevivir se extinguirían por completo. En cualquier caso, necesitaba terminar esta pelea rápidamente, ya que las heridas pulsantes en sus piernas le recordaban que el tiempo era limitado, con o sin respaldo. «Ven a tenerlo, perro de mierda», rugió, maldiciendo interiormente su falta de habilidad para maldecir. Luego tomó una pequeña piedra y la arrojó con toda la fuerza que pudo reunir al demonio. Dibujó un gran arco mientras surcaba el aire y falló espectacularmente por unos pocos metros. Afortunadamente, parecía que el perro demonio casi no necesitaba estímulo para el caos y la matanza, y con un gran rugido, comenzó a correr directamente hacia él nuevamente. «Vamos, vamos», susurró, reajustando una vez más su agarre sobre el hacha. Esto era todo, vida o muerte ahora. Cuando el monstruo estaba a solo 3 metros de él, una vez más se lanzó hacia un lado con todas sus fuerzas. Esta vez el monstruo estaba algo preparado para ello y logró golpearlo en la pantorrilla. No parecía tan profundo como sus últimos cortes, pero aún así ardía como el infierno. El impulso del demonio lo empujó hacia adelante, directamente hacia la hendidura de la roca dividida. El espacio apenas era lo suficientemente ancho para que pudiera entrar y se atascó cuando el segundo par de patas llegó al borde de la roca. La colisión provocó un golpe enorme, y grava y fragmentos de roca volaron, acompañados de un gruñido enfurecido pero dolorido. Zack sabía que no podía dudar y rápidamente se puso de pie. El dolor era abrumador, pero la adrenalina que corría por su sistema lo mantuvo adelante. Esta fue la pequeña ventana que creó para sí mismo, y si no funcionaba, no tenía otro recurso. Orando mentalmente a los dioses leñadores perdidos hace mucho tiempo, agarró el hacha con las 2 manos y golpeó con todas sus fuerzas el extremo inferior de la columna vertebral del monstruo. Con suerte, la anatomía de los engendros del infierno era algo similar a la de los animales normales, donde un corte en la columna cortaría nervios importantes y tal vez incluso cortaría una arteria. El hacha dio en el blanco y cortó la columna e incluso cavó un poco más. Un gran chorro de sangre y un grito de dolor lo acompañaron. Las gruesas patas traseras cedieron por completo y cayó al suelo. Pero aunque el demonio estuvo temporalmente atrapado, no era un blanco fácil. Se retorció violentamente por el golpe, y una de las 4 patas restantes logró golpear a Zack de lleno en el estómago. Fue lanzado hacia atrás y perdió el agarre del mango del hacha. Cayó al suelo con un ruido sordo, perdiendo todo el aire de sus pulmones. Sin embargo, no se atrevió a darse cuenta de que sus heridas empeoraban constantemente e inmediatamente se puso de pie. El mundo giró por un segundo mientras él trepaba, pero se obligó a permanecer despierto. Lo que vio le pareció incluso más positivo de lo que se había atrevido a esperar.
Ambas patas traseras se desplomaron inútilmente y la sangre de color rojo oscuro se acumuló rápidamente debajo de la bestia. La herida que había logrado crear en la bestia en realidad debió cortar un par de venas, ya que la sangre brotaba incesantemente de la herida de su espalda en cantidades mucho mayores en comparación con la herida superficial en su cuello. Sin embargo, todavía quedaba algo de lucha en el monstruo, y todavía estaba tratando de excavar de la roca con cierto éxito menor. También rugió desesperadamente e incesantemente, tal vez esperando que llegaran algunos de sus hermanos. No queriendo esperar a que eso sucediera, Zack dio un paso adelante con cautela, agarró el hacha y con un rápido tirón la arrancó de la parte baja de la espalda del monstruo. Esta vez también retrocedió un poco en caso de una nueva goleada. Esta vez, sin embargo, solo un débil gruñido acompañó la acción. La sangre comenzó a brotar aún más rápido a través de la herida abierta, y parecía dudoso que el monstruo sobreviviera incluso si lo dejaban desatendido. Sin atreverse a correr ningún riesgo, Zack dio un paso adelante y, con un golpe de béisbol, plantó el hacha en el torso, con la esperanza de golpear órganos vitales y los pulmones. Se escuchó un ruido sordo y brotó más sangre. La bestia ya casi no se movía y solo se escuchaban débiles gemidos. Zack no se atrevió a detenerse y siguió blandiendo el hacha una y otra vez hasta que él mismo cayó al suelo jadeando. Su cuerpo sintió una explosión de calor, probablemente causado por la extenuante actividad, y ahora todo el lado izquierdo del monstruo era un laberinto de espantosas heridas. Sus movimientos se habían detenido por completo y no más rugidos ni gemidos escaparon de sus fauces. La cabeza todavía estaba entre las dos mitades de la roca, junto con sus dos patas delanteras. Los brazos quedaron destrozados por la imprudente carga contra la roca y los posteriores intentos desesperados de liberarse. Si bien Zack no tenía idea de la resistencia o los trucos de un demonio, parecía más muerto que muerto. Se sentó laboriosamente y contuvo el aliento. Poco a poco se calmó y recordó la cruda realidad. Él estaba herido. Realmente herido. Ahora parecía un maníaco homicida, casi cubierto de sangre de la cabeza a los pies, y era imposible distinguir cuál era el suyo y cuál el del monstruo. Ya parecía imposible que siguiera vivo con la cantidad de sangre que había perdido, y si no se hacía nada, definitivamente no sobreviviría mañana. Lentamente se puso de pie y comenzó a tartamudear de regreso al campamento. Pensó en volver a gritar pidiendo ayuda, pero inmediatamente descartó la idea. No quería traer a otro monstruo al campamento por error, ya que no tenía el poder para pasar por otra batalla. La última vez el viaje entre la roca y el campamento duró medio minuto. Esta vez caminó hacia adelante durante lo que le pareció una eternidad hasta que una vez más se encontró con el campamento caótico y saqueado. La caravana todavía estaba al lado del coche, pero ahora tenía abolladuras en algunos lugares. La hielera que habían traído estaba volcada y el agua y las cervezas estaban desparramadas. Al no tener energía para preocuparse por el desorden, se dirigió hacia la caravana, cuya puerta estaba abierta de par en par. Con cierta previsión, en realidad habían traído un botiquín de primeros auxilios decente cuando viajaban. Sintió que probablemente debería ir a un hospital, pero a menos que alguien lo llevara en auto, probablemente no lo lograría. Al menos podía desinfectar, vendar y vendar las heridas, realizando algunas pruebas básicas de campo sobre sí mismo. Con suerte, eso le permitiría regresar a la civilización para curarse adecuadamente. Por primera vez desde que regresó, Zack se dio cuenta de que no había sangre ni partes del cuerpo en el campamento. Aunque no se había atrevido a pensar en ello en ese momento, inconscientemente había creído que el demonio mató a los demás. Si hubieran sido atacados, al menos debería haber habido algo de sangre, ya que Zack tenía poca confianza en que los cuatro pudieran defenderse de esa bestia y huir. El hacha que tenía era la única herramienta real que podía usarse como arma en el campamento, aparte de algunos pequeños cuchillos de cocina. E incluso así, solo había sobrevivido con mucha suerte y rapidez de pensamiento. Su físico mejorado había ayudado enormemente, pero eso por sí solo no habría sido suficiente contra esa monstruosidad. Esa bestia había sido más rápida y más fuerte que un oso, y a menos que los tres hubieran obtenido el mismo tipo de fortalecimiento que él, serían simplemente alimento en lugar de un adversario.
Subrepticiamente miró a su alrededor mientras se acercaba a la caravana. El coche estaba vacío y tampoco salía ningún sonido de la caravana. «Chicos, ¿están ahí?» «¿Hannah?», graznó en voz baja, todavía temiendo que un grito atrajera más monstruos. Capítulo 4. Solo. Capítulo 4. Solo. Zack tuvo un presentimiento siniestro y se preparó para mirar a su alrededor en busca de huellas o señales de a dónde habían ido sus amigos. Sin embargo, un mareo le recordó el problema más urgente. Casi cayendo, se dirigió al coche y sacó del maletero la pequeña caja verde con el botiquín de primeros auxilios. Luego cojeó hasta la caravana, cuya puerta estaba entreabierta, y entró vacilante. El interior también estaba completamente vacío, sin señales de amigos o enemigos. Asustado de que el olor a sangre atrajera más monstruos, cerró firmemente la puerta de la caravana. Afortunadamente, era uno de los pocos lugares que no había sido afectado por el alboroto del demonio. Zack finalmente se dejó caer en el sofá, sin importarle que la sangre manchara la tela. Dejó la caja sobre la pequeña mesa del comedor, la abrió y primero agarró la pequeña botella de alcohol quirúrgico. En ese momento su rostro estaba empapado de sudor por el dolor y sus manos ya temblaban. Poniendo todas las cosas que necesitaba a su lado, comenzó a prepararse para su tratamiento. Lenta y cautelosamente se quitó la camisa y los pantalones. Por suerte, la sangre todavía estaba húmeda y no había tenido tiempo de coagularse y adherirse a sus heridas. Aún así, el dolor era 100 veces peor que arrancarse una curita mientras se quitaba la ropa. Las garras de la bestia le habían abierto un largo corte en la cintura y 3 adicionales, aunque un poco más pequeños, en el muslo izquierdo. Finalmente quedó la última herida en su pantorrilla derecha. Si bien las heridas parecían espantosas, en realidad no parecían tan malas como temía. Los cortes parecían limpios y rectos, y el sangrado de alguna manera ya casi se había detenido, convirtiéndose en un lento hilo. Solo podía esperar que eso significara que estaba mejorando y no que se estaba quedando sin sangre. Sabiendo lo que vendría después, casi gimió cuando agarró una botella de agua y una gasa. Con cuidado vertió agua sobre la herida de su cintura para limpiar la sangre y la suciedad, y la agonía casi le hizo desmayarse. Apretando los dientes y parpadeando para contener las lágrimas que caían de sus ojos, luego tomó la solución alcohólica y vertió un poco en la herida también. La herida no parecía inflamada, pero no se atrevió a saltarse esta parte, a pesar de que sentía como si el alcohol lo estuviera partiendo en dos. Su rostro ahora era como una remolacha, el sudor le caía a borbotones y las venas le palpitaban en la frente. Finalmente, tomó un poco de cinta quirúrgica y unió la herida con cinta adhesiva, y luego se envolvió algunas vendas alrededor de su cintura. En la primera parte, Zack se quedó sentado jadeando por un rato. Cerró los ojos y una ola de cansancio lo golpeó como un camión, casi haciéndolo desmayarse en ese mismo momento. Sin embargo, aún quedaban heridas que tratar, por lo que volvió a despertarse con cierta dificultad. Zack hizo los mismos procedimientos en sus piernas y, cuando terminó, su rostro había pasado del rojo a un blanco espantoso. Le temblaban tanto las manos que apenas podía agarrar la botella de agua cuando bebió lo último de su contenido en unos pocos grandes tragos. Estaba tan débil que apenas logró llegar a la cama de atrás, y tan pronto como tocó la almohada, se desmayó a pesar de que los soles todavía estaban altos en el cielo. Todavía brillaban intensamente a través de la ventana cuando Zack se despertó. ¿Ya no había noche ahora que había un sol adicional en el cielo? Se estiró un poco y descubrió que, aunque estaba lejos de estar curado, se sentía mucho mejor que antes. Sus vendajes estaban rojos por la sangre pero no mojados, por lo que el sangrado parecía haberse detenido. Tampoco sintió más esa intensa agonía pulsante, y fue reemplazada por un dolor punzante menor. Sin embargo, todavía tenía problemas para mantener el peso en su pierna izquierda y casi se cae cuando se dirigía hacia el refrigerador. Lo segundo que notó al despertar, además de que sus heridas mejoraron, fue un hambre diabólica como si no hubiera comido en semanas. Caminó hasta el refrigerador y descubrió que ya no funcionaba y que algunos alimentos ya estaban empezando a echarse a perder. El monstruo probablemente había roto algo al crear varias abolladuras en la casa móvil.
Cogió unas cuantas salchichas que habían preparado ayer antes de que se les acabara la leña y un par de rebanadas de pan. Entonces Zack finalmente se relajó con una botella de agua después de haber prácticamente inhalado la comida como un fantasma hambriento. Los demás todavía no habían regresado. Zack temía que estuvieran muertos o hubieran huido sin mirar atrás. Ambos escenarios eran sombríos, y la posibilidad del segundo le dejó un sabor amargo en la boca. Sacó su teléfono de su bolsillo, pero estaba destrozado y ensangrentado sin posibilidad de redención, probablemente debido a una de sus caídas. Por suerte, habían preparado un teléfono de emergencia en la caravana por si algo salía mal, abrió un armario y lo sacó. El teléfono estaba funcionando correctamente, pero no tenía recepción. Esto era extraño, ya que ayer habían tenido una señal decente. Incluso si estuvieran acampando y disfrutando de la naturaleza, no se detendrían en un lugar sin recepción, ya que nadie estaba dispuesto a pasar un día entero sin navegar en sus teléfonos inteligentes. También notó desde ese momento que habían pasado 3 días enteros, no uno, desde que el mundo se volvió loco. Realmente se había desmayado mucho después de curar sus heridas. La fecha solo redujo aún más las posibilidades de que sus compañeros de viaje y Hannah regresaran. Al menos probablemente también significaba que los monstruos se mantenían en sus territorios y no deambulaban tanto como él temía. No estaba seguro de poder manejar a otro de esos perros demonios en este momento, incluso sabiendo sus debilidades de la última pelea. Con la comida preparada y sin problemas urgentes, comenzó a tomar cuenta de lo que había sucedido y qué hacer a partir de ahí. Lo absurdo de la situación finalmente lo golpeó y Zack se quedó boquiabierto con los ojos vidriosos, sin saber cómo proceder. Un rugido lejano lo devolvió a la realidad. Este no era momento para holgazanear, de ninguna manera estaba seguro en ese momento. Estaba en medio del bosque rodeado de monstruos locos, y ese pilar brillante aún brillaba en la distancia, recordándole que podrían venir más monstruos. Quizás el pilar era un portal al infierno o algo similar, y los demonios podrían seguir inundando desde su plano infernal. ¿O fue esto una invasión alienígena? Los monstruos podrían ser algo así como los Zergs en un popular juego de computadora que había jugado en su día. Entonces finalmente recordó la extraña voz robótica que había escuchado antes y las cosas confusas que decía antes de comenzar su torcido plan de juego que casi le cuesta la vida. Bienvenido al multiverso, murmuró. Si los programas de televisión y los cómics que había devorado a lo largo de los años eran indicadores, un multiverso era una conexión entre múltiples planetas, galaxias e incluso dimensiones. Si había que creer en la voz, la Tierra había sido introducida en un sistema más grande y, debido a esto, de repente había demonios vagando por los bosques. Pero eso no significaba que solo hubiera demonios por ahí. ¿Qué pasa con otros monstruos o razas? ¿Se encontraría de repente con elfos saltando entre los árboles y disparándole flechas con precisión milimétrica? La voz también dijo que había iniciado incursiones. Parecía razonable que el enorme pilar en la distancia fuera la incursión, lo que significaría que probablemente no estaba demasiado lejos con su teoría del portal demoníaco. Y cuando engendró en el bosque, los demonios vinieron con él. Pero eso significaba que los monstruos no necesariamente aparecerían junto a él, ya que uno ya había estado en el campamento cuando regresó. Era difícil saber la distancia hasta el enorme pilar, pero debería tomar horas a pie llegar allí. Y algo llamado Heraldo había aparecido justo encima de Zack, lo que resultó en la montaña rusa emocional más grande de su vida. Finalmente, por alguna razón se había vuelto más fuerte con todos estos cambios. Tanto su velocidad como su potencia experimentaron mejoras notables con respecto a lo que hizo la extraña voz. Casi parecía como si hubiera recibido un potenciador como en algún videojuego, lo cual tenía sentido después de haber visto las ventanas flotantes en la dimensión oscura. Todavía no entendía por qué las indicaciones estaban diseñadas para parecerse a un juego de rol de la vieja escuela. ¿Era su mente tratando desesperadamente de darle sentido a una situación demencial y ajustar la realidad para él? Monstruos de fantasía, portales mágicos y elementos de juego. Si algunas partes del mundo se convirtieron en un juego de rol, ¿se introdujeron también otros elementos? Al menos no había una barra de salud y el demonio tampoco tenía descripción ni texto sobre su cabeza.
De hecho, la única vez que vio elementos reales del juego fue cuando estaba en el espacio negro al que lo llevó la voz. Intentó notar algo en la periferia de su visión, pero no había nada aparte de la visión del remolque, ahora algo ensangrentado y sucio. Los padres de Tador probablemente se enojarían bastante cuando vieran el estado de su caravana, pensó con una sonrisa. Si aún están vivos, se dio cuenta entonces sombríamente. Si el mundo se volvió mierda en su ubicación, ¿qué pasa con el resto del planeta? ¿Sería más seguro o incluso más complicado? ¿Qué pasa con su ciudad natal? Afloraron pensamientos sobre su padre y su hermana menor y apareció una sensación de urgencia. Si se trataba de un problema mundial, ningún lugar era seguro. Zack no tenía idea de lo que estaba pasando, pero tendría que descubrirlo en el camino. Necesitaba volver a casa. Capítulo 5. Varado. Capítulo 5. Varado. Impulsado por un nuevo sentido de propósito, Zack inmediatamente comenzó a empacar una mochila con comida que no se estropearía fácilmente y algunas otras necesidades, y luego inmediatamente se dirigió directamente a la camioneta. Si un movimiento lento donde cada paso se sintiera como caminar sobre fuego pudiera llamarse línea recta. Abrió la puerta, aliviado de que nadie hubiera sido tan paranoico como para cerrar el auto en medio de la nada. Las llaves eléctricas estaban sobre el asiento del conductor. Sin tiempo que perder, colocó la mochila en el asiento del pasajero delantero y presionó el botón para arrancar el auto. Una espectacular ausencia de sonido lo recibió. El coche no reaccionó, incluso después de presionar la tecla cada vez más fuerte acompañado de insultos enojados. El poder concentrado de su voluntad tampoco tuvo impacto, el tablero estaba apagado y el motor no dio ni un gemido en respuesta. Entonces el auto también se averió. O no roto, más bien sin batería, supuso después de notar un teléfono inteligente negro enchufado a la toma de corriente del auto. El coche estaba encendido cuando el mundo se volvió una mierda y ya se había agotado la batería, maldito Tador. Fue una sensación extraña regresar a la caravana con su mochila. De alguna manera se sintió despojado de su impulso. Si la batería del coche estaba rota, estaba prácticamente atrapado en medio de la nada, al menos por ahora. O tenía que arreglar el coche de algún modo con sus inexistentes conocimientos de coches, o tenía que volver a pie hasta el pueblo más cercano, que estaba a unos 80 kilómetros de distancia. 80 kilómetros ocuparían la mayor parte de un día cuando las condiciones eran buenas, pero con las piernas lastimadas y los monstruos probablemente acechando en el bosque, era un suicidio. No había manera de que intentara eso en su condición actual. Su única opción era esperar donde estaba para curarse, y tal vez alguien incluso vendría a rescatarlo. Como el ejército o la policía. Para ser honesto, no tenía grandes esperanzas de ser rescatado. En primer lugar, nadie sabía realmente que él estaba aquí, e incluso si alguien lo supiera, temía que estos cambios hubieran alterado la ley y el orden hasta el punto de que no podían preocuparse por un solo rezagado atrapado en lo profundo de un bosque de demonios. Tendría que salvarse a sí mismo, y para ello necesitaba recuperarse y encontrar una manera de volver a la civilización. Si este estúpido sistema pudiera ayudarme un poco y decirme qué hacer, sería genial, murmuró Zack, sin saber qué hacer a partir de ahora. Misiones activas, misiones dinámicas. Una pantalla brilló en su vista, como cuando antes había sido transportado a la oscuridad. Zack se congeló por un segundo antes incluso de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Así que había más en este sistema y multiverso, como había sospechado. La pantalla flotó lentamente frente a él e incluso se movió con él cuando giró la cabeza y miró a su alrededor. Parecía que el sistema podía ofrecer misiones que otorgarían diferentes ventajas y potenciadores. Lo primero que Zack notó fue que había dos tipos de misiones, misiones activas y misiones dinámicas. Al mirar el contenido, parecía que las misiones activas eran misiones normales que se obtenían automáticamente o se obtenían de quienes las daban o algo así. Espera, aparecerían NPC en todo el mundo, con signos de exclamación amarillos sobre sus cabezas, repartiendo misiones. El presentimiento de Zack dijo que no. El otro tipo de misión eran las misiones dinámicas. Todas las misiones estaban relacionadas con los demonios y el pilar rojo.
Ahora estaba bastante seguro de que el pilar rojo en la distancia era, de hecho, la incursión mencionada por el sistema. También notó que había una rareza o dificultad frente a cada misión. Actualmente tenía dos tipos, normal y único. Normal era bastante sencillo y parecía misiones de molienda normales en los videojuegos, matar X número de I. O recolectar 10 minerales, que recompensarían algo de experiencia y oro. En este caso, no había oro, pero las misiones únicas lo recompensaban con algo llamado Naxx Crystals, que podría ser una moneda. Las otras recompensas eran un poco menos claras. El sistema de clases podía adivinar de alguna manera lo que significaría. Probablemente podría elegir guerrero, mago, si la magia ahora fuera real, lo que en realidad parecía una posibilidad muy real, o algo así, y obtener beneficios pertinentes para esa clase. La recompensa de la misión de matar demonios también fue algo sencilla, aunque las estadísticas de más 3% no parecían muy fuertes. Sin embargo, era mejor que nada, y cualquier cosa que le ayudara a lidiar con esos extraños monstruos que habían aparecido era más que bienvenida. Las últimas recompensas no tenía idea de lo que significaban. ¿Mejorar el puesto de avanzada a la ciudad? ¿Qué puesto de avanzada? ¿Y por qué querría un pueblo en medio de la nada rodeado de monstruos? Como esa misión de alguna manera parecía la más difícil de completar, sintió que había algo más, pero no podía entender qué. En cuanto a los beneficios de ser señor de Monstertop no de un edificio único, no tenía la menor idea. ¿Por qué no hay explicación de las cosas? Zack refunfuñó. Debería haber un tutorial o algo así. El usuario no califica para la teletransportación al protocolo tutorial. Por favor, explore usted mismo el sistema del multiverso, una voz robótica resonó en su cabeza. ¿Qué? Gritó Zack, ¿por qué no puedo recibir el tutorial? Teletranspórtame ahora mismo. Al aceptar el protocolo SL-34572, el usuario obtuvo un protocolo de iniciación personalizado, una oportunidad de lotería. ¿Oportunidad? Jugar un juego amañado es una oportunidad. Zack gritó, olvidando que estaba rodeado de quién sabe cuántas bestias. Este sistema de mierda en realidad no solo casi hace que lo maten, sino que también evitó una teletransportación a una zona segura, lo que sonaba mucho mejor que un bosque infestado de demonios. Afirmativo. Por favor, explore usted mismo el sistema del multiverso, respondió la voz con voz apagada y una vez más se quedó en silencio. Zack se enfureció, pero se dio cuenta de que no recibiría más ayuda del robot cósmico idiota. Con unas cuantas respiraciones profundas, una vez más se calmó y se dio cuenta de las implicaciones de lo que decía la voz. Él mismo había perdido la oportunidad de llegar a la zona segura, pero ¿qué pasa con los demás? A menos que fuera voluntario, entonces casi todos deberían haber sido teletransportados a donde quiera que estuvieran esas zonas seguras, salvo casos extremadamente desafortunados como el suyo. El protocolo SL-34572 es una oportunidad única. Felicitaciones usuario, el sistema respondió como si leyera su mente. Bueno, vete a la mierda tú también. Una vez más calmado, pensó en sus compañeros de campamento. Hannah y los demás podrían estar todavía a salvo, teletransportados a algún lugar antes de que este bosque se volviera loco. Eso explicaría la falta de sangre y partes de cuerpos destrozados en el campamento. También significaba que, con suerte, su familia todavía estaría viva. Si bien no era óptima, una zona segura sonaba bastante bien en comparación con su entorno. Sin embargo, todavía estaba preocupado y quería llegar a ellos lo antes posible. Tanto su padre como su hermana pequeña estaban en alguna parte y temía que los acontecimientos apocalípticos rebajaran las inhibiciones de personas menos escrupulosas. Si bien su hermana era una ávida practicante de artes marciales, no estaba seguro de que eso pudiera resistir a los pervertidos con pistolas y otras armas. Reenfocando sus pensamientos, se dio cuenta de algo que acababa de pasar por alto en las misiones. La misión normal tuvo una progresión de 16/25. ¿Significaba esto que en realidad existían los niveles y que él estaba en el nivel 16? ¿Qué significaba eso? Capítulo 6. Nacido para la matanza. Capítulo 6.
nacido para la matanza. Solo había una manera de averiguarlo. El panel de misiones apareció cuando preguntó qué se suponía que debía hacer. ¿Quizás también hubo otros paneles? Menú, dijo Zack al aire, algo avergonzado, sintiéndose como esos jugadores de LARP que una vez había visto corriendo por el parque. No pasó nada y Zack sintió que casi podía oír al sistema reírse de él. Sin desanimarse, continuó buscando otros paneles o menús. Estado. Esta vez funcionó y una nueva barra reemplazó la de las misiones. Nombre. Zachary Atwood. Nivel. 16. Carrera. Humano. Alineación. Humano, tierra. Títulos. Nacido para la matanza, Ultimate Reaper, suerte del sorteo, Jan Svane, discípulo de David, dominado, asesino de leviatanes, aventurero. Fortaleza 31, destreza 25, resistencia 27, vitalidad 27, inteligencia 29, sabiduría 29, suerte 44, estadísticas gratuitas 30, monedas Nexus 5100. De hecho, la pantalla de estado se parecía un poco a lo que esperaba, con niveles y estadísticas. Sin embargo, había algunos puntos que realmente no entendía. El primero fue la alineación. ¿Era necesario especificar qué eran los humanos de la Tierra con quienes estaba alineado? ¿Había realmente humanos en otros planetas o en otras dimensiones? Le sorprendió lo parecido que se parecía a un juego el resto de la pantalla. Si bien no parecía haber HP o maná, las estadísticas sí existían. Sin embargo, no tenía ningún marco de lo que significaban los números, aparte de que más alto obviamente era mejor. Irónicamente, vio que su estadística más alta en realidad era la suerte, aunque se sentía muy sin suerte. La fuerza parecía bastante sencilla, mientras que las otras estadísticas podrían significar cosas diferentes. La destreza probablemente tuvo algo que ver con la velocidad de movimiento y reacción. Tanto la resistencia como la vitalidad significaban capacidad de supervivencia, aunque no estaba seguro de la diferencia. Sin embargo, estaba bastante seguro de que sus estadísticas eran más altas que las de un humano normal, tal vez por su nivel. No podría explicar su recuperación sobrehumana de otra manera. Si bien todavía se sentía bastante golpeado, debería estar acostado en una cama muriendo ahora con las heridas que había sufrido, no caminando. La inteligencia y la sabiduría deberían aumentar las facultades mentales. Si el mundo realmente tuviera magia y magos ahora, estas estadísticas probablemente les harían lanzar hechizos mejor. Finalmente, tenía 30 estadísticas gratuitas. Un conteo rápido mostró que había ganado 2 puntos por nivel si había comenzado en el nivel 1. Sin embargo, se abstuvo de intentar asignar puntos, ya que todavía no tenía idea de lo que estaba haciendo. Los títulos, para ser honesto, sonaban bastante rudos. Sin embargo, no parecían algo que lo describiera demasiado bien. No se sentía como si hubiera nacido para una matanza ni abrumado por el último encuentro con el demonio. Títulos, dijo Zack, esperando alguna explicación sobre los títulos y lo que significaban. Tal como esperaba, apareció una nueva pantalla con una explicación. Born for Carnage, primero en matar un monstruo en el mundo. Todas las estadísticas más 10%. Ultimate Ripe, primero en matar en solitario a un general de incursión en el mundo. Todas las estadísticas más 5, todas las estadísticas más 10%. Suerte del sorteo, logras engañar a la muerte en un esfuerzo contra todo pronóstico. Suerte más 5, suerte más 20%. Jan Svane, mata en solitario a un enemigo que esté 5 niveles o más por encima de ti. Todas las estadísticas más 1. Discípulo de David, mata en solitario a un enemigo que esté 10 niveles o más por encima de ti. Todas las estadísticas más 2. Dominado, mata en solitario al enemigo que esté 25 niveles o más por encima de ti. Todas las estadísticas más 3. Slayer of Leviathans, mata en solitario al enemigo 50 niveles o más por encima de ti. Todas las estadísticas más 5, todas las estadísticas más 10%. Aventurero, alcanza el nivel 10. Recompensas, fuerza más 1, resistencia más 1, inteligencia más 1. Increíble.
susurró Zack. Los títulos eran mucho más importantes que simplemente sonar bien. Al mirar su página de estado, se dio cuenta de que la mayoría de sus estadísticas provenían de sus títulos en lugar de ser fuertes por sí solos. Esto también le dio algunas realizaciones muy importantes. Casi todos los títulos provienen de matar cosas, lo que significa que el sistema probablemente no deseaba un mundo pacífico y armonioso. Quería un mundo de conflicto, donde la gente se hiciera más fuerte al caminar sobre los cadáveres de sus enemigos. Eso no auguraba nada bueno para la humanidad. Si el sistema incentivara el asesinato, quién sabe si algunas personas se volverían locas y comenzarían a masacrar personas para obtener fuerza en lugar de monstruos. ¿Quién puede decir que no existían títulos para matar humanos? Una vez más se dio cuenta de la urgente necesidad de reunirse con su familia antes de que algún maníaco comenzara a matar a la gente en un intento de subir de nivel. El segundo punto importante fue que había diferentes tipos de títulos. El primer tipo fue el título de aventurero. Este era probablemente un título que la mayoría de la gente obtendría. No sabía lo difícil que era ganar niveles, pero como ya estaba en el nivel 16 después de 3 días, no debería tomar mucho tiempo. Por lo tanto, las recompensas no fueron demasiado emocionantes. El segundo tipo luchaba por completar tareas que eran extremadamente difíciles. Zack tenía una gran cantidad de recompensas por matar monstruos de un nivel superior al de él. Al principio estaba un poco confundido. Si bien casi lo había matado, no parecía que matar al demonio justificara todos estos títulos. No se sentía como un jefe o un monstruo que estaba a más de 50 niveles por encima de él si podía matarlo con un poco de suerte, una roca bien colocada y un hacha de madera. Lo único que podía imaginar era que el sistema le había dado el crédito de matar por superar al desafortunado heraldo y le había otorgado los títulos. Esas recompensas fueron mucho más fuertes y le dieron mejoras en todas sus estadísticas, lo que probablemente aumentó sus poderes generales. Los títulos más difíciles incluso otorgaban bonificaciones multiplicadoras a sus estadísticas. Esas bonificaciones solo se volverían más y más fuertes cuanto más alto fuera su nivel y más estadísticas acumulara. Tener ese tipo de títulos casi aseguraría que sería más fuerte que un oponente del mismo nivel a menos que el oponente también tuviera algún medio oculto. Ahora se dio cuenta de lo que quería decir el sistema cuando decía que la lotería era una oportunidad. Todas las probabilidades estaban en su contra, pero si sobrevivía, no solo ganaría mucha experiencia, sino también títulos increíbles que lo beneficiarían para siempre. El protocolo SL-34572 es una oportunidad de lotería. Felicitaciones, usuario. La voz del robot volvió a sonar, esta vez con un matiz de satisfacción discernible en el tono. Todavía te jodes, murmuró Zack, bastante seguro de que habría rechazado incluso si se le presentara la oportunidad nuevamente. Fue pura suerte que se sentara aquí hoy en lugar de ser vaporizado por el sistema. Finalmente llegaron los primeros títulos de Kill. Parecía que ser el primero en el mundo en lograr ciertos hechos también le daría un título poderoso. Lo más probable es que nadie más en este planeta pudiera obtener los títulos de Born for Carnage o Ultimate Reaper, como él los había obtenido. A partir de estos hechos podía imaginarse cómo se desarrollaría el mundo. Pronto todos se darían cuenta de la posibilidad de volverse más fuertes y romper los límites del cuerpo humano. La importancia de los títulos pronto también sería de conocimiento público, a más tardar tan pronto como la gente comenzara a alcanzar el nivel 10. Tal vez el tutorial en las zonas seguras ya lo hubiera explicado todo. Aquellos que estuvieran dispuestos a correr grandes riesgos y sobrevivir obtendrían títulos sólidos, lo que los haría aún más fuertes, permitiéndoles subir de nivel más rápido y ganar aún más títulos. Algunos se convertirían en élites y serían mucho más poderosos que la gente normal. Tal vez algunos mantendrían su humanidad y ayudarían a los ciudadanos promedio, pero muchos probablemente se convertirían en tiranos, dominando a todos con puro poder. El mundo se había convertido en un lugar donde el poder era primordial. Y si quisiera proteger a sus amigos y familiares, tendría que convertirse él mismo en uno de las élites. Por suerte, tenía una ventaja bastante sustancial. Zack estaba bastante seguro de que los títulos de alto nivel no eran fáciles de obtener,
por lo que muy pocos, si es que alguno, conocía el increíble poder que podían aportar. Finalmente, debajo de los puntos de estadísticas había algo llamado monedas Nexus, y por alguna razón tenía 100 de ellas. Si comparara el menú con un juego de rol, entonces las monedas Nexus serían la moneda del juego. Naxxes Coins, dijo Zack, esperando obtener una explicación similar a los títulos, pero no pasó nada. Monedas. Divisa. Comercio. Tienda, continuó, buscando la palabra clave correcta. Pero todavía no hubo respuesta. Sistema, ¿estás ahí?, refunfuñó hasta el cielo. ¿Puedes venir y explicarme el menú muy rápido? ¿Cómo las Naxxes Coins y las estadísticas? Al aceptar el protocolo SL-34572, el usuario rechazó automáticamente el protocolo de iniciación estandarizado a favor de la oportunidad de lotería. Explore usted mismo el sistema del multiverso. Adiós, el sistema respondió desalmadamente en una repetición mecánica, casi palabra por palabra, de lo que había dicho antes. Después de esto, el sistema no respondió a Zack sin importar lo que le preguntó o cómo lo elogió, como si el sistema de antes de alguna manera estuviera aquí, pero ahora se hubiera ido. Después de un tiempo, Zack se dio por vencido y volvió a concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Tendría que mantener la ventaja y seguir avanzando y obtener más beneficios en este nuevo mundo. También pensó en las clases. Quizás el sistema de clases era similar, donde algunas clases eran mejores que otras y algunas incluso podían ser exclusivas. Finalmente estaban las menciones de los pueblos y de convertirse en señor. Si bien no era algo en lo que Zack planeara concentrarse ahora, parecía que era algo extremadamente beneficioso, considerando lo difícil que era lograrlo. Un plan estaba empezando a formarse en su cabeza sobre cómo salir de esta situación y regresar con su familia. Primero necesitaba su arma. Capítulo 7. Puesto de avanzada. Capítulo 7. Puesto de avanzada. Habían pasado 4 horas desde que Zack se despertó después de lastimarse. Incluso después de moverse durante horas, sus heridas simplemente palpitaban y una vez más quedó asombrado por la eficacia de su constitución. Si su resistencia y vitalidad aumentaran a 100, ¿podría recuperar sus extremidades? Había pasado las últimas horas inspeccionando discretamente los alrededores para encontrar una solución a su problema de quedarse varado en el bosque. Durante este tiempo había hecho algunos descubrimientos, algunos más impactantes que otros. Lo primero que hizo Zack después de descubrir los conceptos básicos del sistema fue regresar a la escena de la pelea para recuperar su hacha. Cuando llegó a la roca, el monstruo todavía estaba allí, y para entonces un olor pútrido había comenzado a emanar del cadáver. Esto significaba que el sistema no eliminaría cuerpos como en un juego. Lo que estaba muerto estaba muerto. Después de mirar alrededor del cuerpo, incluso moviéndolo un poco para mirar debajo, tampoco se le había caído ningún objeto como oro o equipo. Todavía no sabía si eso era solo mala suerte o si el sistema no era tan conveniente y simplemente no te entregaba los objetos de esa manera. Quizás tendrías que conformarte con lo que ya existía, o había cofres esparcidos por todo el mundo. A juzgar por el olor y el aspecto de la bestia cuando estaba viva, no sería útil comerla, ni siquiera si estuviera fresca. El hacha yacía al lado del cuerpo, con sangre espesa por todo el mango y la cabeza. Afortunadamente, todavía no se había corroído ni oxidado y, después de una buena limpieza, el hacha estaba casi como nueva, aunque ligeramente desafilada. La siguiente comprensión la tuvo en el camino de regreso al campamento. Dado que el mundo en cierto sentido se había convertido en un juego, pensó que tal vez había algún tipo de sistema de equipamiento. Pero cuando decir cosas como equipar e inspeccionar no obtuvo respuesta del sistema, supuso que probablemente no existía tal cosa. Un hacha era solo un hacha. Tal vez habría un equipo mágico en el futuro, pero al menos por ahora no tenía medios para distinguirlo. Sin embargo, sintió que se había perdido algo, ya que una de sus misiones lo recompensaría con algo llamado equipo de grado E, fuera lo que fuera. Sin embargo, todavía no estaba más cerca de completar esa misión que en aquel entonces. Una cosa en ese momento. El siguiente descubrimiento fue que la voluntad y la determinación no las hace un mecánico.
Después de abrir el capó del auto, se quedó mirando fijamente el motor durante unos minutos, esperando que se presentara algo obvio y fácil de resolver. Pero simplemente tuvo que enfrentar la realidad de que no podría regresar, al menos no con ese auto. La batería estaba verdaderamente agotada. Pero los descubrimientos más inquietantes llegaron después. Como descartar el auto parecía la única opción, Zack había comenzado a explorar el camino de regreso para ver si era posible atravesarlo o si estaba lleno de monstruos. Avanzó sigilosamente por el camino por el que venían, manteniéndose cerca de árboles y matorrales, con el hacha en ristre y manteniendo una vigilancia constante ante cualquier señal de peligro. Si mantenía este ritmo hacia atrás, el viaje probablemente duraría una semana y no le agradaba la idea de dormir al aire libre. Pero antes de haber recorrido más de 1 kilómetro, la carretera se detuvo bruscamente y los densos bosques dieron paso a un acantilado con un desnivel de unos 5 metros. El camino, diablos, todo el terreno, simplemente había desaparecido. La vista que lo recibió fue una vista panorámica de un océano. Al menos eso creía, ya que no podía ver tierra a la vista y todavía estaba demasiado dolorido para bajar y comprobar si era agua dulce o salada. Supuso que era agua salada por el olor en el aire. En cualquier caso, fue alucinante, ya que el campamento estaba a cientos de kilómetros de cualquier masa de agua de ese tamaño. Finalmente recordó algunas palabras que el sistema había dicho al principio, que había pasado por alto por completo debido al pánico. Dijo que había fusionado el planeta con otros y que de alguna manera había sido aleatorizado. Qué poderoso fue el sistema al final, para capturar múltiples planetas en el espacio y aplastarlos sin que él se diera cuenta de nada. Ese pensamiento era casi más aterrador que la amenaza inmediata de los demonios. Esto también le hizo darse cuenta de que la mayoría de sus planes de regresar a casa y encontrar a su familia probablemente tenían que ser descartados. Si el sistema pudiera dejar caer un océano en el medio del país, por lo que él sabía, su familia podría estar en el otro lado del planeta. Lo que lo trajo de vuelta a la hora. Zack había regresado al campamento en silencio, esta vez con mucha menos vigilancia que antes. Aún así, parecía que, al menos por el momento, no había amenazas en las inmediaciones. Ahora estaba sentado en una de las sillas de camping, sin saber qué hacer. Estaba emocional y físicamente agotado después del día, y el sentido de propósito que había tenido antes se había desvanecido en gran medida. Todavía estaba ansioso por encontrar a su familia y amigos, pero ahora ni siquiera sabía cómo empezar a buscarlos. ¿Estaban juntos después de las teletransportaciones y la reorganización del mundo? Por lo que sabía, en realidad estaba en una isla y no al lado de una gran masa de agua. Entonces estaría verdaderamente atrapado en una especie de situación de pesadilla como náufrago. Al menos tenía una caravana, lo cual era una suerte, ya que no tenía idea de cómo construir un refugio que pudiera funcionar. Sin embargo, ahora se arrepintió de haberlo arruinado, pero en retrospectiva es 2020. Sabía que encontrar a alguien que conocía probablemente sería una empresa lejana ahora, y primero tenía que concentrarse en sobrevivir a este bosque de demonios. Ya había descartado intentar nadar hacia donde estaba la ciudad más cercana antes del apocalipsis, ya que no tenía idea de qué tan grande era el agua o, lo que es más importante, de lo que se escondía en el agua. Si había perros demonios en el bosque, ¿por qué no tiburones demonios en el agua? No, gracias. Tenía que confiar en el hecho de que el sistema no era un completo maníaco y había puesto algunos controles y equilibrios en las zonas de tutoría, lo que mantendría a su familia a salvo. Una vez más abrió su página de estado y su página de misiones para ver si había algo que se había perdido antes y que pudiera ayudarlo con su situación actual. Después de un tiempo, obtuvo una pista de sus misiones. Maestro de incursión, único cierra o conquista la incursión y protege la base de los habitantes de otras alineaciones durante 3 meses. Recompensa, 5 cristales Nexus de grado E, puesto avanzado actualizado a ciudad, estado actualizado a señor. 0/3. Había referencias a algún tipo de construcción de base en 2 de sus misiones y parecía importante, casi como la misión principal del área. Puesto de avanzada, dijo Zack, esperando algún tipo de mensaje que pudiera guiarlo más, ¿se cumplieron los requisitos para crear un puesto de avanzada de incursión, crea ahora?
Esta vez no escuchó ninguna voz robótica, solo apareció un mensaje, que todavía parecía una vieja ventana de juego de rol. Entonces había una función como esta. Una vez más, un tinte de rabia estalló contra el sistema por su incapacidad crónica para explicar adecuadamente lo que era posible. ¿Cuántas otras cosas no sabía debido a que el sistema no lo teletransportaba a una aldea tutorial? Zack no respondió de inmediato al mensaje, dejándolo flotando. No estaba seguro de si esta era la elección correcta, la creación de un puesto de avanzada fue algo único, lo haría aún más apegado a esta área, haría un ruido fuerte y atraería a las bestias curiosas. Por otra parte, no estaba seguro de tener muchas opciones. O estaba creando un puesto de avanzada y esperando que de alguna manera ayudara con su situación, o esencialmente saliendo al bosque y subiendo niveles matando demonios, y esperando volverse lo suficientemente fuerte como para irse de esa manera antes de que lo mataran. Dado que su estado era bastante patético después de un solo encuentro, no parecía una opción. ¿Qué pasaría si se encontrara con una jauría de perros demoníacos en lugar de un carroñero solitario? Apretando los dientes, decidió que esta vez tenía que seguir la corriente y dijo con decisión, sí. Se puso de pie, con los ojos fijos en su entorno, esperando que sucediera algo. Tal vez surgiría una ciudad medieval a su alrededor. ¿Al menos algunas almenas rudimentarias? Estaba agachado con el hacha lista, listo para huir en cualquier momento. Pero lo único que lo saludó fue la visión de un bosque frondoso y los sonidos de pájaros e insectos. Confundido, Zack suspiró y se estaba preparando para probar algunos comandos diferentes para crear su puesto de avanzada cuando de repente apareció una voz detrás de él. ¿Qué estás haciendo? Capítulo 8. Abrí el ojo. ¿Qué estás haciendo? Una voz agradable y decididamente femenina sonó justo detrás de él. Zack, cuyos nervios ya estaban desgastados por los eventos de los últimos días, chilló en una octava más alta de lo deseable y saltó hacia adelante para alejarse del sonido antes de registrar las palabras. Un poco avergonzado, se dio la vuelta mientras tartamudeaba perdón por eso. Antes de gritar una vez más y caer hacia atrás después de ver al extraño. Sus instintos de lucha o huida también fallaron espectacularmente, ya que dejó caer el hacha mientras caía. Lo que había entrado a su vista no era una mujer hermosa, como había indicado la voz. Su sueño de al menos tener una chica bonita con quien compartir esta desgarradora experiencia se extinguió tan rápido como había cobrado vida. Frente a él había un ojo flotante, más grande que su torso. Al menos asumió que era un ojo. Parecía como si hubieran tomado una parte del cosmos y la hubieran metido en un globo ocular. La pupila era un agujero negro, que aparentemente absorbía el alma de Zack mientras la miraba. El monstruo no tenía iris, sino más bien una nube cósmica que giraba lentamente, como si estuviera siendo absorbida lentamente por la pupila del medio. La esclerótica no era blanca como la de un humano, sino negra salpicada de luces brillantes. Parecían las estrellas en el cielo nocturno. Alrededor del ojo había una piel y un párpado de color violáceo. Sin embargo, no tenía boca, lo que confundió a Zack sobre cómo podía emitir algún sonido. Era hermoso y desgarrador al mismo tiempo, y ciertamente no era lo que Zack esperaba después de escuchar la agradable voz. Brusco, murmuró el ojo. Tengo la suerte de conseguir una asignación en un mundo recién iniciado y puedo trabajar con este idiota. Por cierto, hueles mal. Zack todavía estaba farfullando, incapaz de comprender completamente lo que estaba pasando. Sin saber si correr, tomar el hacha o inclinarse ante su nuevo señor ocular, se comprometió simplemente mirando tontamente con la boca entreabierta al ojo. O bien, tiene sentido que no hubiera observadores de estrellas en tu planeta antes de la iniciación humana. Normalmente solo aparecemos donde nos envía el sistema. Mi nombre real es un poco complicado de decir con las cuerdas vocales, pero suena algo así como Dathaborg. Estoy aquí para ayudarle en sus esfuerzos relacionados con su puesto de avanzada. De nada. El ojo continuó, de alguna manera haciendo una expresión altiva con solo la ayuda de un párpado. Estoy seguro de que tienes algunas preguntas, aunque el tutorial debería haber explicado la mayor parte de lo que puedes hacer. Hola, mi nombre es Zack. Zachary Atwood.
¿Qué quieres decir con ayudarme? ¿Y cómo hablas sin boca? Respondió Zack, todavía teniendo algunos problemas para adaptarse a la situación. El ojo, o Stargazer como se llamaba a sí mismo, dio un suspiro de sufrimiento, pareciendo ya haber etiquetado a Zack como un inválido mental. ¿No escuchaste a los pixies durante el tutorial? Soy el asistente que te asignaron cuando asignaste este tráiler. ¿Por qué elegiste un tráiler? De todos modos, cuando elegiste este tráiler como tu puesto de avanzada al asaltar la incursión. Te ayudaré con respuestas sobre las decisiones que tomes, para poner las cosas en marcha, por así decirlo. En cuanto a cómo hablo, magia por supuesto. Respondió el Stargazer, un destello de lo que parecía una niebla cósmica rodeándola grandiosamente para acentuar sus poderes. ¿Qué opciones? Y no escuché a ningún pixie ni a ninguna hada porque el estúpido sistema nunca me envió a ningún tutorial. Me dejó en este loco bosque de demonios hace 3 días mientras teletransportaba a mis amigos. Respondió Zack, empezando a sentirse un poco molesto por ser mirado desde arriba por un globo ocular flotante. Oh, ¿no fuiste al tutorial? Supongo que. ¿3 días? ¿Este mundo se inició hace solo 3 días? ¿No te refieres a meses? El Stargazer comenzó a temblar, la pupila se redujo a no un punto de aguja, sino un tamaño de una pelota de baloncesto a una pelota de béisbol. Deja de bromear conmigo, ¿cómo podrías crear un puesto de avanzada solo después de 3 días, incluso si te saltaste el tutorial de un mes? Dathabrock se sacudió y se acercó al rostro de Zack, la gran niebla que lo rodeaba desapareció. Zack, que de alguna manera había comenzado a aclimatarse a hablar con este extraño ser, suspiró y explicó brevemente su experiencia cuando el mundo se oscureció. El globo ocular parecía bastante inofensivo y parecía estar de su lado. Además, realmente necesitaba a alguien con quien hablar, tanto para desahogarse como para darle sentido a la situación. Oh, vaya, me asignaron un Difaie. Supongo que tengo buen karma después de todo. Abby no regresará derrotada. El Stargazer de repente pareció un poco más amable, prácticamente temblando de emoción. Casi parecía como si el monstruo comenzara a frotarse contra él si no fuera porque todavía estaba cubierto de suciedad. ¿Qué es un Difaie? No suena muy bien. Y espera, Abby. ¿No te llamabas Beth algo así? Preguntó Zack, pareciendo cada vez más confundido cuanto más hablaba el Stargazer. Ahora, no seas tan formal. Solo llámame Abby. Abby respondió. Atrás quedó el tono ligeramente altivo, reemplazado por el tono suave y agradable del principio. Y supongo que conviene dar algunas explicaciones. Como habrás descubierto, algunas personas de tu mundo han sido trasladadas a ciudades tutoriales después de que tu mundo se integró al multiverso. Sin embargo, algunas personas tienen algún tipo de deficiencia que les impide absorber la energía cósmica de forma natural y el sistema las considera inútiles. No se molesta con esta gente y los deja donde están. Estas personas en su mayoría mueren tarde o temprano, ya que al principio están esencialmente indefensas y el sistema generalmente aumenta enormemente el peligro del entorno. ¿Y estos son los Difaíes? Zack interrumpió un poco ansioso. ¿Es genético? ¿Crees que mi familia también está atrapada en algún lugar? Hasta donde yo sé, no es genético y no son los Difaíes. A estas personas generalmente se les llama mortales. Por favor déjenme terminar, tenemos tiempo limitado. Según muestran las investigaciones, es aleatorio quién puede absorber energía cósmica y quién no. Sin embargo, en mundos con energía de clase baja los mortales son más comunes. Cuanto mayor es la energía, más común es poder absorberla. En los planetas de rango B y superiores, casi todos pueden absorber energía cósmica de forma natural. Cuando estaba en ese espacio negro, el sistema dijo que la Tierra tenía energía de clase F y después de la fusión, clase D. Zack intervino esperando obtener información adicional. Bueno, la clase F es la más baja de las bajas. Dudo que hubiera personas que pudieran volar o usar magia antes de la fusión, ¿verdad? Zack asintió afirmativamente. Abby sacudió los ojos y continuó, por lo que he oído,
Solo entre el 5 y el 10% de la población resultan ser cultivadores en un mundo de energía F. Y la mayoría de esas personas son más jóvenes, ya que sus mentes aún no se han vuelto demasiado rígidas. Por supuesto, esto es para ustedes los humanos. El multiverso consta de innumerables razas y civilizaciones y muchas razas tienen ventajas naturales en comparación con ustedes, los humanos, que son notoriamente promedio. Los cultivadores son como llaman a aquellos que, por cierto, pueden atraer naturalmente las energías cósmicas hacia sí mismos. Los cultivadores se pueden dividir en muchos tipos según la clase y las habilidades, pero eso será para más adelante. La energía de clase D es bastante buena para un mundo nuevo, la mayoría son de clase E. En resumen, el mundo está poblado por mortales y cultivadores. Esto podría significar que su familia está a salvo por ahora. ¿Qué suerte tiene? Me suena bastante mal que mi familia probablemente esté varada en algún lugar con monstruos engendrando como yo, pero sin los títulos. Zack cuestionó con irritación. Bueno, si todos son mortales, no han sido divididos. Probablemente estén juntos en la ciudad en la que vivías. Además, incluso si son mortales, la unión hace la fuerza. Incluso si normalmente es imposible matar a los monstruos uno a uno, deberían poder matar a los monstruos más fáciles usando el trabajo en equipo. Y aunque no pueden volverse más fuertes continuamente mediante el cultivo, aún se vuelven más fuertes matando monstruos y subiendo de nivel como lo hiciste tú. Abby explicó pacientemente. Si bien no fue del todo reconfortante, lo que dijo tuvo cierto sentido para Zack. Solo podía esperar que su familia estuviera siendo cuidadosa y segura en este momento. De todos modos, eso nos lleva a difaíes como tú. En casos extremadamente raros, un mortal obtiene un poder muy superior al esperado, ya sea gracias a la suerte, el talento o el trabajo duro. No existe una definición estricta de ellos, sino más bien una actitud de lo sabes cuando lo ves. El nombre proviene del hecho de que el sistema esencialmente te ha considerado basura, pero desafías al sistema y al destino y te vuelves fuerte. Tu situación es extrema incluso para los difaíes, me refiero a que aparece un heraldo encima de ti y sobrevives. ¿Robar un montón de títulos exclusivos? Loco. Creo que solo ha sucedido unos miles de veces en el multiverso. Abby parecía emocionarse con solo pensarlo, felizmente saltando arriba y abajo en el aire. ¿Entonces no es tan raro? ¿Podría haber aún más en la Tierra? Intervino Zack. Abby puso los ojos en blanco en respuesta. Creo que no entiendes a Zack. Unos miles de veces en el multiverso. Ah, claro, te perdiste el tutorial. Basta decir que el multiverso es casi infinito, con mundos infinitos con vida en ellos, la mayoría de ellos mucho más grandes y más poblados que la Tierra. Ha existido durante al menos cientos de millones de años. Y durante todo ese tiempo solo ha sucedido unos miles de veces. Lo que te convierte en un aberrante incluso entre los difaíes. Usted, y por extensión yo, realmente hemos ganado el premio gordo. Entonces, ¿cómo me ayuda? Preguntó Zack. Entiendo que tengo una ventaja sobre otros con todos estos títulos fuertes, pero todavía no puedo absorber esa energía cósmica que mencionaste. ¿Qué es eso, de todos modos? La energía cósmica es la piedra angular del multiverso. Es energía, es magia y es vida. Lo es todo. Realmente no pudiste ver los efectos antes porque tu mundo tenía muy poco, pero pronto verás los efectos en todo lo que te rodea. Dijo Abby, casi con un tono reverente al mencionarlo. ¿Ver cómo? Algunas cosas en la naturaleza no podrán absorber la energía más fuerte y se extinguirán. Pero muchas cosas serán como los cultivadores, absorbiendo naturalmente la energía. Básicamente, las cosas crecerán. Tanto las bestias como la propia naturaleza. Muchas cosas también cambiarán de manera impredecible. Un árbol podría adquirir las propiedades del metal y ser casi irrompible, a un ratón le podrían crecer alas y volar, o de repente podría escupir truenos. Es bastante espectacular. Ella explicó. No poder cultivarte te impedirá un poco, pero no tanto como crees. Tienes una gran ventaja en forma de títulos, fuerza y tu puesto avanzado recién creado. En cualquier caso,
hay muchas cosas que repasar, pero lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Abby se dio cuenta de que se había ido por la tangente, pareciendo un poco avergonzada. Me llamarán en 10 minutos. Capítulo 9, obligado a luchar. Zack estaba atónito. ¿No estás aquí para ayudar permanentemente?, preguntó vacilante. Si bien le tomó algún tiempo acostumbrarse a hablarle a un globo ocular, no estaba dispuesto a quedarse solo en el bosque nuevamente. Además, había tantas cosas que todavía no entendía sobre lo que estaba pasando. Lamentablemente no. El sistema solo convoca a un administrador como yo por un corto tiempo al crear un puesto de avanzada. Además, solo nos convocan el primer año después de la iniciación. Algo así como un tutorial complementario. Pero aquí nos desviamos un poco y debemos darnos prisa con su puesto de avanzada. Abby explicó, pareciendo un poco avergonzada de haber sido desviada de su deber. Los puestos de avanzada evolucionarán hasta convertirse en ciudades de pleno derecho si completas ciertas misiones. La diferencia entre una ciudad sancionada por el sistema y una ciudad mortal normal es que el líder de una ciudad sancionada por el sistema puede usar el sistema para convocar edificios, cobrar impuestos a la población y conectarse con otros líderes de la ciudad, por ejemplo. La diferencia entre un puesto de avanzada y una ciudad es que un puesto de avanzada es temporal. O logras convertirlo en una ciudad completando tu misión, o la incursión allí se estabilizará y se convertirá en una ciudad propiedad del general invasor. Para entonces, aparecerán muchos más demonios y, a menos que ya estés muerto, probablemente morirás en ese momento, con títulos o sin ellos. Zack asintió, con una imagen mejor formándose en su cabeza. Al recordar el plazo de 3 meses en sus misiones, se dio cuenta de que lo que Abby describió sucedería en aproximadamente 3 meses. Aún así, había algunas cosas de las que no estaba seguro. ¿Pero realmente necesito preocuparme por crear un puesto de avanzada? Mi objetivo es encontrar a mi familia, ¿puedo irme antes de que lleguen los demonios? Esa pregunta logró provocar que el globo ocular pusiera los ojos en blanco. ¿Y a dónde ir? No pudiste ir a la ciudad de tutoría, por lo que no puedes aprender habilidades ni elegir clases, lo que te debilita bastante en comparación con lo que debería ser. Hay monstruos por todos lados así que no estás seguro en ningún lado. Un puesto de avanzada puede ayudarte a fortalecerte a través de sus instalaciones y tener una ciudad sería la forma más efectiva de buscar a tu familia, en comparación con buscar manualmente en todas partes como un vagabundo. Además, ser el primero en crear un pueblo tiene beneficios sorprendentes, al igual que ocurre con los títulos. Al sistema le gustan las personas que están en la vanguardia. Abby uno más entró en modo de sermón. Y por si fuera poco, también puedo decirles que el sistema odia a los cobardes. Solo tienes una oportunidad de crear tu puesto de avanzada, si fallas, el sistema te considerará indigno de ser un señor en el futuro. Si no solo fracasas, sino que incluso abandonas la misión, el sistema también te castigará. Iría desde paralizarte hasta matarte, dependiendo de qué tan mal juzgue tu desempeño. ¿Qué? Zack gritó horrorizado. ¿Quieres decir que debo completar esta misión y matar a todos los demás demonios jefes o el sistema podría matarme? La poca buena voluntad que Zack había estado construyendo hacia el sistema durante las explicaciones de Abby se borró por completo. Bueno, sí. Así que te sugiero que mejores tu puesto de avanzada tanto como sea posible para tener una oportunidad de sobrevivir. Abby explicó con indiferencia, como si arriesgar la vida y las extremidades luchando contra los demonios fuera completamente normal. Bueno, mierda. Entonces, ¿qué me sugieres que construya? Zack esperaba recibir alguna orientación para crear una buena base para el puesto de avanzada. Lo siento, no puedo guiarte en la elección de edificios, construir una base adecuada también es una prueba del sistema. Solo se me permite proporcionar información. El sistema no quiere dar demasiadas instrucciones o consejos a las civilizaciones recién iniciadas, ya que quiere poner a prueba su ingenio. Sí, el sistema es un verdadero idiota, ¿no? Murmuró Zack. Las pupilas de Abby se agrandaron y miró nerviosamente a su alrededor. Aparentemente, hablar mal del sistema parecía una especie de blasfemia, lo que Zack supuso que tenía sentido ya que el sistema era esencialmente un dios.
Tal vez hablar mal de un ser que podía generar portales que vomitaban demonios era una mala idea después de todo, reflexionó y prometió tratar de mantener la boca tapada. De todos modos. Si imagina las palabras, base avanzada, aparecerá un menú con sus opciones. La mayoría de las opciones no están disponibles al principio, pero se desbloquean cada vez más a medida que tu puesto de avanzada se convierte en una ciudad y más. Usas las monedas Nexus que tienes para comprar las actualizaciones y puedes obtener más monedas de varias fuentes. Las monedas Nexus son la moneda oficial del multiverso y la única que se utiliza al comerciar con el sistema. Dijo Abby, aparentemente ansiosa por cambiar de tema. Esto respondió a la pregunta que Zack tenía sobre las monedas en su pantalla de estado. Sin embargo, todavía no estaba seguro de por qué tenía 5100 de ellos. Espera, ¿hay alguna conexión entre Nexus Coins y Nexus Crystals? Preguntó Zack, recordando las recompensas de sus misiones. No precisamente. Los cristales Nexus son un recurso de cultivo en el multiverso. Tanto los cultivadores como los mortales pueden absorber energía cósmica de ellos. Cuanto mayor sea el grado, más energía contiene y más rápido podrás absorberla. Bueno, en este momento normalmente tendría tiempo para responder algunas preguntas específicas sobre los diferentes edificios, pero se nos acabó el tiempo. Buena suerte, Zack, si de alguna manera sobrevives a esto, recuérdame cuando crees tu ciudad. Parecía que el tiempo del tutorial del puesto avanzado estaba llegando a su fin. Abby pareció dudar un poco pero luego aparentemente tomó una decisión. Tú. Realmente deberías intentar completar las misiones dentro de un mes, o al menos dentro de 2 meses. Eso sería. No avanzó más antes de que una fuerte presión repentinamente se apoderara del campamento. La pupila de Abby se dilató y aparecieron venas rojas retorciéndose por todo el ojo. Y de repente ella desapareció. Zack no estaba seguro, pero no parecía que ella fuera así como debía desaparecer, ya que apareció completamente sin que él se diera cuenta. Había podido sentir algo que casi podría ser ira en la presión que descendió. ¿Abby había sido castigada por lo que dijo al final? Completa las misiones en un mes. Murmuró, tratando de descifrar algún significado oculto. Obviamente algo pasó debido a esas frases. Si el sistema la castigaba por mentir, solo podría significar que Abby quería que él corriera hacia la muerte como un idiota. Pero si fuera para ayudarlo indebidamente, podría ser una pista importante para ayudarlo a mantenerse con vida. Eso significaba que algo probablemente le sucedió al mundo o a la incursión después de que hubiera progresado un mes. Algo que era malo para él. Simplemente no podía entender por qué Stargazer lo ayudaría de esa manera, incluso arriesgándose a la ira del sistema, ya que ella ya le había explicado que no le gustaba que le diera una orientación indebida. Zack no podía encontrar ninguna razón real para eso todavía, y solo podía dejarlo de lado por ahora. En cambio, siguió sus instrucciones y pensó mentalmente base avanzada. De repente apareció una nueva ventana frente a él. Pero aunque todavía tenía el fondo azul y los bordes blancos, le recordaba más a una tienda web que a un juego de rol de la vieja escuela. Había múltiples categorías de edificios y complementos para elegir a la izquierda y una cantidad aparentemente interminable de productos en la ventana principal. Zack tomó una botella de agua ahora tibia de la hielera que el demonio había estado hurgando antes y se retiró a la caravana. Los soles comenzaban a ponerse, lo cual fue un alivio para Zack, ya que demostraba que al menos los ciclos diarios permanecían en el mundo, dando cierta normalidad. Sin prestar atención al desastre sangriento que había dentro, abrió una lata de frijoles del armario. Por suerte, habían abastecido la caravana mucho antes del viaje, ya que habían planeado pasar una semana en el camino, y la mayor parte eran productos no perecederos. Todavía tenía comida y agua durante al menos 2 semanas, a menos que se atiborrase. Se sentó en la pequeña zona del comedor y, mientras comía lentamente los frijoles, empezó a explorar mentalmente la tienda. Zack notó que los precios estaban denominados en monedas Nexus, de las cuales ya tenía 10.100. Había ganado 5.000 monedas durante el día, probablemente al crear el puesto de avanzada. Si iba a sobrevivir en este nuevo mundo, parecía que el primer paso era aprovechar al máximo su puesto de avanzada.
Capítulo 10. Preparación. Zack se despertó a la mañana siguiente sintiéndose dolorido, pero obviamente sus heridas se habían curado aún más. Ya no le dolía demasiado poner peso sobre su pierna herida y, de hecho, podía girar el abdomen sin que le estallara un dolor abrasador. Sin embargo, el olor en la caravana se estaba volviendo bastante fuerte y sabía que tenía que hacer algo al respecto si esta iba a ser su base en el futuro previsible. Recogió las sábanas ensangrentadas sobre las que se había quedado dormido cuando se desmayó por las heridas y las metió en una bolsa de basura. Sin embargo, no se atrevió a tirarlo afuera todavía, temiendo que el olor a sangre atrajera a las bestias. Con un poco de detergente pasó otros 30 minutos limpiando la mayor parte de la sangre, haciendo que el tráiler pasara de parecer el lugar de una orgía de vampiros a un escondite de asesinos en serie. La sangre había manchado gravemente varios lugares, especialmente alrededor del comedor, y no era algo que pudiera arreglar en el corto plazo. Al menos ahora olía mucho mejor. Finalmente, decidió desperdiciar un poco de agua para darse una ducha rápida en el baño del remolque, a pesar de que el agua era limitada. Después de frotar intensamente la sangre que lo cubría, la suciedad se enjuagó en su mayor parte. Salió de la ducha y se puso otro conjunto de ropa, sintiéndose como un hombre nuevo. Mientras se duchaba, también había notado que parecía haberse puesto más en forma, ya que la mayor parte de su tripa había desaparecido y sus músculos parecían, si no más grandes, si más duros y compactos que antes. Parecía que las estadísticas también tenían algún efecto en su apariencia física. Sin embargo, con suerte, un aumento en la inteligencia no haría que su cabeza fuera cada vez más grande. Después de un desayuno rápido, finalmente estuvo listo para salir según los planes que había hecho ayer después de explorar la tienda. Había una vertiginosa variedad de posibilidades para elegir al construir un puesto de avanzada, incluso cuando la mayoría de las opciones estaban desactivadas. Muchos de ellos podían entender o al menos intuir un poco el propósito de utilizar toda una vida jugando videojuegos. Había edificios como una posada, una herrería, diferentes tipos de tiendas, un banco, etc. Sin embargo, la mayoría de ellos requerían una ciudad. También había algo que le interesaba muchísimo conseguir, el teletransportador. Si construyera eso, podría teletransportarse a su ciudad natal de una sola vez. Sin embargo, había un aspecto confuso de los edificios, a menudo había cientos de versiones de la mayoría de los edificios, especialmente los comerciales. Aunque parecían cumplir la misma función, tenían un diseño diferente y algunas diferencias menores en la descripción. Después de un tiempo, solo pudo suponer que las diferentes opciones representaban diferentes facciones o planetas. Parecía que crear una tienda en realidad no crearía algunos seres estilo NPC, sino que traería gente aquí desde otros planetas o corporaciones intergalácticas. También había una gran cantidad de edificios de apoyo que podían mejorar la ofensiva, la defensa o mejorar la ciudad de otras maneras. Incluso parecía haber algún tipo de instalación de entrenamiento que parecía ser capaz de mejorar lentamente los puntos de estadística sin subir de nivel. De ser posible, Zack se habría ido de compras, pero rápidamente se dio cuenta de la dura realidad de que con aproximadamente 10.000 Naxxes Coins solo se podrían comprar algunos de los edificios más básicos. Había formulado un plan ayer después de explorar sus opciones durante horas, pero necesitaba explorar un poco más antes de gastar las pocas monedas que tenía. Zack había visto una colina el día que lo obligaron a salir a recoger leña y planeaba escalarla para conocer mejor el terreno. Vestido con ropa limpia y su fiel hacha, se adentró una vez más en el bosque. Pronto subió la colina, agachado para no ser visto por ninguna amenaza potencial. Afortunadamente, la colina estaba llena de exuberantes arbustos e incluso un árbol alto en la cima, lo que ofrecía una protección sencilla. Desafortunadamente, la colina no era lo suficientemente alta como para ofrecer una visión completa de los alrededores, ya que las copas de los árboles más grandes aún oscurecían la distancia hacia el interior. Aún así, podía ver su remolque y más lejos en el océano. Aún así, quería ver si realmente estaba en una isla o si el sistema había teletransportado algún tipo de civilización a los alrededores. Sería un poco loco si viviera como un montañés de paso en un remolque si hubiera un pueblo a pocos kilómetros de distancia.
Blandió el hacha y la clavó ligeramente en el árbol, y luego comenzó a trepar para tener una mejor vista. Zack una vez más se maravilló de la mejora de su constitución gracias al aumento de estadísticas. Se sentía como un gibón, arrastrándose casi sin esfuerzo hacia arriba a lo largo de las ramas con los brazos, algo que habría sido imposible en el pasado. Pronto estuvo casi en la copa del árbol, temiendo seguir subiendo más porque las ramas parecían inadecuadas para soportar su peso. Desafortunadamente, una rápida mirada a su alrededor se dio cuenta de sus temores. Parecía mucho que estuviera en una isla sin ninguna civilización a la vista. Sin embargo, no podía estar completamente seguro, ya que en realidad había una montaña en la distancia. No era gigantesco, pero sí lo suficientemente grande como para bloquear sólidamente cualquier visibilidad de lo que había más allá. Parecía bastante extraño tener una montaña empinada justo al lado del océano, pero Zack supuso que eso fue lo que sucedió cuando el sistema presionó el aleatorizador para un mundo. La buena noticia era que había tierra a la vista a lo lejos, aunque parecían unas pocas islas dispersas, en lugar de una masa de tierra sólida. La isla, como Zack decidió llamarla hasta que se demostró lo contrario, en la que se encontraba era enorme y no podía evaluar adecuadamente el tamaño. Él y su remolque estaban en el extremo más alejado, mientras que el siempre brillante rayo de luz roja estaba casi en el lado opuesto, en un valle a medio camino entre el centro de la isla y la montaña. Supuso que la razón por la que todavía solo se había encontrado con uno de los perros demonios era que en su mayoría aparecían dispersos alrededor de la incursión misma. Zack no tuvo tiempo de analizar la situación más a fondo, cuando una rama en la periferia de su visión de repente explotó en movimiento y al instante estuvo sobre él. Antes de que tuviera tiempo de adaptarse a la situación, una serpiente marrón se había enrollado unos cuantos bucles alrededor de su torso, dejando libre solo el brazo que usaba para sostenerse del árbol. La serpiente parecía tener más de 3 metros de largo y un poco más gruesa que su brazo. Inmediatamente sintió una intensa presión en su pecho, el aire saliendo de sus pulmones y las heridas en su costado gritaban en señal de protesta. Zack se esforzó hasta que su cara se puso roja por el esfuerzo, pero no pudo liberar su brazo atrapado en absoluto. La serpiente lo tenía atado, e incluso con su fuerza mejorada no podía liberarse. Su cabeza se levantó lentamente hacia la suya, un silbido escapó de sus fauces. Para entonces, todo el aire había sido expulsado de los pulmones de Zack, su conciencia comenzaba a volverse borrosa y las luces parpadeaban en su vista. Zack sabía que se estaba quedando sin tiempo, era hora de una acción de Ave María. De repente soltó el árbol con su mano libre, agarró la cabeza del constrictor y lo golpeó con toda la fuerza que pudo contra el tronco del árbol. El golpe obviamente tuvo un efecto en la serpiente, ya que la liberó ligeramente de su agarre. Con fuerza renovada gracias a un aliento entrecortado, volvió a golpear. Lo escuchaste en el estanque de novelas.